Por favor, acompáñenme en esta mañana, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 16. Juan 16, versículos 31 al 33. Es la palabra que vamos a leer en esta mañana. Para darle gracias a Dios, después de que la leamos, oremos y le pidamos que hable a nuestro corazón. Juan capítulo 16, versículos 31 al 33. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. ¿Hasta ahora me creen? Contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vamos a orar, no me dejes orando solo. Pídele al Señor que te hable en esta mañana a través de esta palabra que ha colocado en mi corazón. Padre, gracias. Yo te alabo por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido, Señor, que liberes hoy mi vida, Señor, mi mente y mi corazón. Que liberes mi ser a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene el poder de transformar corazones, de cambiar vidas, de sanar, Señor, de levantar en Cristo Jesús. Gracias por la vida de cada preciosa persona que está aquí en esta mañana en el templo, desde su casa, conectado contigo, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre profundamente a nuestros corazones. Yo te pido ayuda, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí y permíteme, Padre, transmitir este mensaje como tú me lo has colocado en el corazón, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando uno va o revisa la palabra del Señor, se encuentra con temas extraordinarios. La última cena que tanto recordamos, sobre todo en Semana Santa, por ejemplo, en el Evangelio de Juan está comprendida desde el capítulo 13 y hasta el versículo 17. O sea que estas son palabras de ese momento en el que el Señor Jesucristo está con sus discípulos, compartiendo cosas allí con ellos. Y hay una expresión allí de entrada en este versículo que me impacta. ¿Hasta ahora me creen? 3 años andando juntos y después de todas las cosas que el Señor les ha dicho, que no son fáciles, muchas de ellas de entender, es la verdad, como por ejemplo de que iba a ser asesinado, pero que iba a resucitar. Bueno, tantas cosas que el Señor Jesús les dice y les pregunta: ¿hasta ahora me creen? Y a mí cosas como esas en la Biblia me pegan duro, me impactan, porque es que estos somos nosotros. Nosotros somos sentados allí con el Señor en la mesa en esa última reunión y el Señor preguntándonos: ¿hasta ahora me creen? Como quien dice: ¿todavía no me creen? Y conmigo: sé que lo harás otra vez, Señor. Sé que lo harás otra vez. Contestó Jesús. Miren la advertencia que les está dando. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Está hablando del momento que iba a atravesar Jesús. Es que esa misma noche iba a ser entregado en manos de pecadores. Fue esa misma noche, horas después. De allí de la cena salen para Getsemaní. Allí el Señor ora y es cuando llega Judas, que traiciona al maestro con todas las personas y lo apresan. Es en ese mismo momento. Y entonces les dice: miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados. Ya Él lo había dicho en otras ocasiones, ¿no? Me van a dejar solo. No es la primera vez que lo dice. Los evangelios narran muy bien eso. Y cada uno se irá a su propia casa. Y a mí me dejarán solo. Óyeme. Y me puse a pensar en la pandemia, en la cuarentena. Serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa. Y dice el Señor, en contexto de tiempo y de lugar, en lo que le está sucediendo: y a mí me dejarán solo. Pero me ponía yo a pensar:
¿No sería eso lo que sucedió a muchos en pandemia? Que nos dispersaron y nos fuimos para nuestra propia casa y dejamos solo al Señor. Bueno, el Señor nunca está solo. Amén. ¿Por qué dice? Porque el Padre está conmigo. No podemos negar que las circunstancias por las que atravesó el mundo o que está atravesando y todavía estamos viviendo estas cosas. Yo quiero pedirles un favor, seamos cuidadosos, el virus no se ha ido. Hoy hay personas cercanas que están contagiadas. Entonces, solamente lo digo para que estemos atentos a la jugada, como dicen por ahí. No nos descuidemos. Ahora, ustedes siempre vieron mi posición. Jamás le he tenido temor al virus. Nunca le he tenido temor al virus. Y solo bastaría revisar los videos de las prédicas. Porque si nosotros le tenemos temor al virus, temor a enfermarnos, temor a la muerte, entonces ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Atemorizados? La Biblia dice que el verdadero amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Ahora, eso no quiere decir que yo sea un loco que viva por ahí buscando cómo contagiarme. No. Porque nos hemos cuidado mucho, esa es la verdad. Y creo que es lo menos que podemos hacer porque somos administradores de nuestra propia vida. Entonces, cuidado con eso, que el virus todavía anda por allí. No podemos negar que esa circunstancia golpeó fuerte nuestras vidas. Golpeó el mundo entero, golpeó las familias, golpeó la economía, golpeó la salud, golpeó en todas las áreas. No lo podemos negar. Todavía hay circunstancias que se están levantando, por ejemplo la economía. Hay empresas que están hoy prácticamente al punto de cierre, empresas importantes, por causa de la pandemia. Porque estaban tratando de conseguir su punto de equilibrio y cuando llegó la pandemia no lo lograron. Y estemos orando por eso. Amén. Por los empresarios, por las empresas, por los líderes en los negocios, que Dios levante. Es que recuerdo que en el pasaje cuando el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías le dice al pueblo: oren por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad es su bienestar. Nosotros tenemos que orar por todas estas cosas. Esta pandemia trajo muchos estragos que estamos viviendo todavía en la familia, por ejemplo, en el área espiritual. Y es lo que quiero que veamos hoy. Pero a mí me gusta tanto la palabra, como se los he dicho. La Biblia dice aquí en versículo 33, palabras textuales del Señor Jesús: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Mira, Él advierte de la situación, Él advierte de lo que puede suceder, Él advierte que en la vida se presentan dificultades y nos lo advierte y nos dice las cosas a través de su palabra para que en Él hallemos paz. ¿En dónde está nuestra paz? En Él, diga. Para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Yo creo que hay personas que escuchan esta palabra y dicen: ¿cómo íbamos de bien? Dice la palabra del Señor, palabras de Jesús: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Independientemente de las circunstancias que podamos vivir, algunas son difíciles. No todo es difícil en la vida, amén. Pongan cara alegre. Pero hay circunstancias difíciles. Y en medio de las circunstancias difíciles encontramos paz en el Señor. No importa lo que suceda, encontramos paz en el Señor. ¿Sí? Por eso Jesús dice: en este mundo afrontarán pandemias. En este mundo afrontarán aflicciones. Afrontarán crisis. ¿Pero qué? Anímense, ¿no?
Algunos entendieron en pandemia, pero pónganse tristes, pero siéntanse derrotados. No, la Biblia dice, pero anímense. ¿Por qué? Dice Jesús, yo he vencido al mundo. Nada de lo que ha sucedido hasta aquí, de lo que sucede, de lo que sucederá, lo hemos visto en los atributos de Dios, toma a Dios por sorpresa. Nada. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. La pandemia no tomó a Dios por sorpresa. Por supuesto que no. Pero sí generó estragos. Y yo quiero que veamos algunos puntos en los que hemos identificado que la pandemia ha generado estragos hasta hoy. Siendo el primero en lo espiritual, en el área espiritual de la vida de las personas. Al inicio de la pandemia, muchos se voltearon hacia Dios. Claro, la incertidumbre, ¿no? Las circunstancias hizo que muchos se voltearan hacia el Señor. Pero era solo cuestión de tiempo para que la gente se volviera a enfriar y siguieran lo mismo. Yo lo advertí al principio de pandemia. Al principio de pandemia, con la incertidumbre, la gente empezó a conectarse a la oración, a conectarse a los videos, a conectarse al servicio, a tratar de conectarse con Dios. Y lo dije en su momento, esto es solo cuestión de tiempo. Esto pasará y a la gente se le olvidará el camino para venir al Señor, porque esa es la vida del ser humano. Y cuando vienen las crisis, vamos a mirar Mateo capítulo 24, por favor. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, se presentan dificultades en el área espiritual. El Señor Jesucristo, hablando de los últimos tiempos, Mateo 24 es un pasaje extraordinario en el que el Señor Jesús habla de los últimos tiempos. Y mira lo que dice en el versículo 9 y a partir de allí: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos ¿qué? Se apartarán de la fe. En tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, cuando vienen problemas, hay muchas personas que se apartan de la fe. Hay personas que se apartan de la fe. ¿Sabes? Una de las razones por las cuales las personas se apartan de la fe cuando vienen las dificultades es porque no comprenden que aún en medio de las dificultades Dios está en control de las dificultades. Entonces hay personas que piensan, esta dificultad es la muestra de que Dios no está, o no está conmigo, o que no existe. La Biblia es tan bella que nos muestra cómo Dios se mueve en todo momento, en medio de las dificultades, en medio de los tiempos buenos. Él siempre está ahí. Pero se necesita fe, amén, para creer que Él está y que Él resuelve las cosas. Entonces dice, en esos momentos de crisis a los que Jesús se refiere en los últimos tiempos, esto es escatología bíblica, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Si algo ha levantado la pandemia es un gran número de falsos profetas, de personas con soluciones. Y las personas, como están o estuvimos en un panorama de incertidumbre, la gente se pega de cualquier cosa, hermano. De cualquier cosa que le ve como que medio funciona. Falsos profetas. Eso es lo único que ha proliferado en este tiempo. Bueno, ya hablamos de eso. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Miren lo que ocasionan los tiempos difíciles: crisis de fe, proliferación de falsas enseñanzas, falsos profetas, y se enfriará el amor de muchos. ¿Sabes que dentro de los estragos de la pandemia esto ha ocurrido? Crisis de fe y enfriamiento en el amor, enfriamiento espiritual. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, cuando el Señor Jesucristo envía las cartas a las iglesias del Apocalipsis, una de las cosas que le dice a la iglesia de Éfeso es esta:
Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado ¿qué? Tu primer amor. Déjenme decirle, iglesia, con mucho temor y temblor, que el amor de muchos por Dios se enfrió en la pandemia. Que se enfrió. Nosotros tenemos que ser agradecidos en Casarroca Llano Grande. Y hay muchas razones para estar agradecidos, en verdad. Yo estoy impactado con lo que Dios ha hecho. Nuestra iglesia es más fuerte, más grande, más firme después de pandemia. Amén. Esa es la gloria de Dios. Pero tengo datos de iglesias donde las personas ya no están. Hablo con algunos amigos en los Estados Unidos, por aquí hay algunos. Dios te bendiga. Y me dicen, pastor, en Estados Unidos las iglesias están vacías. Las iglesias desocupadas. Hablo con un amigo que es médico, que está también en Atlanta. La gente engañada, desentusiasmada, desesperanzada y sin entusiasmo. Gracias, mi amor. Sin entusiasmo. El amor de muchos se enfrió en pandemia. Increíble. Cuando más teníamos que estar aferraditos al Señor, cuando más firmes debíamos estar a Él, el amor se enfrió. ¿Y sabes qué pasa cuando el amor se enfría? Mira lo que dice Malaquías 1:8. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Uy, esta es una palabra impresionante. En la época, en el contexto en el que estaba esta palabra, se hacían los sacrificios de animales para llevarlos se llevaban los animales y se sacrificaban en el templo. Esa era parte del culto a Dios. ¿Y sabes qué había pedido el Señor? Que había que llevar los mejores animales. Los mejores, el ternero más gordo, el animal más joven. Y miren lo que está pasando con estas personas. Ustedes traen los animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada malo. Sacrifican animales cojos y enfermos y piensan que no tienen nada malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? Sí, las cuestiones de Dios son tremendas. Amén. Como digo yo, son terribles. Cuando estamos fríos espiritualmente, terminamos dándole a Dios lo peor de nosotros. Amén, iglesia. Cuando estamos fríos espiritualmente, terminamos dándole a Dios lo más malo. Eso era lo que le pasaba a estas personas. En vez de llevar el ternero más gordo, en vez de vaya, lléveselo a un gobernante, ¿creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? ¿Sabes qué le está diciendo el Señor? El libro del profeta Malaquías es impresionante. Yo animo a que ustedes lo lean, porque en Malaquías el pueblo le reclama a Dios. Le reclama por varias cosas y Dios les devuelve el reclamo. ¿Sabes qué les está diciendo Dios? ¿Ustedes creen que yo estoy contento con esos terneros que ustedes están trayendo cojos y ciegos? ¿Ustedes creen que se están ganando mi favor con eso? El enfriamiento de las personas en la vida espiritual hace que terminen dándole lo peor de ellas a Dios, lo peor de su tiempo, lo peor de sus ofrendas y quizá lo peor de su corazón. Esa es la realidad cuando uno está frío espiritualmente. Porque cuando uno está encendido, ¿qué le da a Dios? Lo mejor. Lo mejor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Se refiere al final de los tiempos. Imagínate, el autor de Hebreos, a mí me ha impactado siempre este versículo.
La carta a los hebreos fue escrita alrededor del año 70, 75 después de Cristo. Estaba fresquito todo lo del Señor, fresco, fresco. Y ya la gente no se congregaba. Mira lo que dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Estaban frescas los milagros del Señor. Estaba fresco el poder, el mover de Dios, el Pentecostés. Todo estaba fresco. Y ya había gente que tenía por costumbre no congregarse. ¿Qué nos puede esperar a nosotros? La pandemia ocasionó que las cosas cambiaran un poco, que se pusieran un poco diferentes. Dentro de 8 días voy a estar hablando acerca de detrás de cámaras, para contarles un poco todo lo que hemos tenido que vivir como iglesia en esta pandemia para no parar. Algunas personas se enfriaron espiritualmente, y les voy a dar la causa: porque la iglesia estaba cerrada. Se enfriaron espiritualmente porque la iglesia estaba cerrada. Se abrió un canal virtual impresionante. Pero la fe de muchos es tan fluctuante, que si no tienes un local o un lugar en donde congregarte, la fe se va al piso. Fíjense ustedes algo. Estaba pensando en algo. Hay países en el mundo donde no se conoce lo que nosotros estamos haciendo aquí, donde no hay un grupo de alabanza, donde no hay un predicador, donde no hay unas pantallas, porque eso es prohibido. Y los cristianos se reúnen a escondidas por allá en casas. Nadie puede enterarse de que es cristiano. Yo me pregunto cómo será la fe de esa gente. ¿Sabes que la pandemia ocasionó que la fe de muchos por lo menos se enredara, o que espiritualmente muchos se enfriaran y que terminaran dándole lo peor de su tiempo al Señor, lo peor de sus ofrendas? Porque como la iglesia se cerró. Qué tremendo, ¿no? No dejemos de congregarnos, dice la palabra. Para un verdadero cristiano, congregarse no es una opción. Yo a veces digo eso y eso suena fuerte, pero esa es la verdad. Para un verdadero cristiano, congregarse no es una opción. Si es en el templo o si es virtual o como me la hayan puesto. Porque yo sé que la fe viene como consecuencia ¿de qué? De escuchar, de oír el mensaje de la palabra. Y como dejamos de congregarnos, como dejamos de conectarnos, yo sé que nosotros cometimos muchos errores en cuanto al tema de la virtualidad, porque éramos muy novatos en eso. Bueno, hablaré de eso dentro de 8 días. Pero a mí me impacta que después de tanto tiempo, yo recibí llamadas de personas al año de la pandemia a decirme: pastor, ¿y entonces por dónde se está transmitiendo el servicio? Al año. Y el día de pandemia, cuando empezó la pandemia, ese domingo ya transmitíamos en directo por YouTube. Y se lo anunciamos a las personas y le dijimos: cuéntele. Bueno, en verdad que esto no es fácil. Yo aquí no le quiero echar la culpa a nadie. Yo lo único que quiero decirles es que la pandemia, uno de los estragos es el enfriamiento espiritual. Y que cuando estamos fríos espiritualmente, Dios no tiene lo mejor de nosotros, sino lo peor. Y eso es una gran crisis, porque cuando nosotros le estamos dando a Dios lo peor, no podemos pensar que Él está contento. Dios está contento cuando nosotros damos lo mejor de nosotros. Estamos viendo en nuestro devocional de Abraham 3:6-5 lo que Dios le está diciendo a Abraham como consecuencia de lo que Abraham ¿qué? Hizo. De lo que Abraham hizo, no de lo que quiso hacer. ¿Se han dado cuenta? De lo que Abraham hizo. La fe de Abraham lo llevó a las obras, a entregarle a Dios lo mejor de él. ¿Cómo pueden ustedes pensar que Dios le pide a Abraham que le entregue un hijo? Que fue un milagro dado a los 100 años. Y Abraham madruga obedientemente a llevarle su hijo a Dios en un holocausto. ¿Sabes qué dice el Señor? Como hiciste eso, Abraham, como no te negaste a darme tu único hijo, tu hijo, juro por mí mismo
Afirma el Señor que te bendeciré ¿en qué? En gran manera. El enfriamiento espiritual hace que nosotros le demos a Dios las obras. Si me sobra tiempo. Bueno, número 2. Los estragos en lo emocional. Aquí hay mucha tela para cortar. Veamos Primera de Pedro 5:7, por favor. Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él, ¿qué, iglesia? Cuida de ustedes. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos cuida. Amén. La Biblia dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué fue lo que la pandemia trajo, entre otras cosas y hasta hoy? Desconcierto, un encierro terrible que estuvimos por varios meses, el temor a la enfermedad, las dificultades en el área económica y muchas otras cosas produjeron en muchos corazones ansiedad. Se dispararon de hace 2 años para acá, o de hace año y 9 meses para acá, en pandemia, las citas con los psicólogos. Se dispararon las citas con los psicólogos. Es que era apenas normal que si íbamos a enfrentar una situación de esas, emocionalmente nos viéramos afectados. Era apenas normal que si tú tomabas a un joven o a un niño que está acostumbrado a salir todos los días para un colegio, para una universidad, a unas actividades, y lo tienes encerrado por 60 días, por 90 días, por 120 días en una casa, era apenas normal que las emociones se vieran alteradas. A nosotros a veces se nos olvida que Dios creó el ser humano, al ser humano, y que lo creó espíritu, alma y cuerpo. A veces pareciera que se nos olvida. ¿Por qué lo digo? Porque si Dios nos creó a nosotros espíritu, alma y cuerpo, Él sabe entonces cómo maneja o cómo manejar la existencia de un ser humano en las 3 áreas. No tengo nada, no tenemos nada, nunca hemos tenido nada en contra de los psicólogos. Por supuesto que no. Son profesionales de una rama muy interesante de la vida humana. Pero el problema aquí, si ustedes me están comprendiendo, es que en vez de ir a depositar nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de mí, como me enfría espiritualmente, fíjense y verá, como me enfría espiritualmente, dejé de depositar sobre Dios toda emoción, toda ansiedad, toda dificultad, y la vida se me convirtió en un completo rollo, porque así es la existencia. Amén. La primer conexión que nosotros debemos tener es la conexión espiritual, porque de allí depende todo. De allí depende todo. La Biblia dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Qué se potenció en pandemia? La ansiedad, el estrés, la depresión y hasta hoy. Porque estas cosas siguen. ¿Y a dónde estamos llevando nosotros eso? Porque Dios no desconoce las emociones, es que Dios nos creó. ¿Tú crees que en pandemia muchos tuvimos ansiedad y dijo Dios, ay bendito, estoy en crisis, se me pusieron ansiosos todos? La Biblia dice, depositen en Él toda ansiedad. Todo ese carrusel de emociones que vivimos en la pandemia, ¿a dónde lo llevamos? Los que estaban conectados espiritualmente lo llevaron al Señor, y los que no, lo trasladamos a los demás, se lo pusimos a todo el mundo. Una crisis completa en lo emocional. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. Es que era apenas normal que cosas así pasaran. En las crisis pasan estas cosas. ¿A dónde llevamos la ansiedad? Mira lo que dice Proverbios 12:25.
La angustia abate el corazón del hombre. ¿Qué hace la angustia? Abate el corazón del hombre. Pero una palabra amable lo alegra. La angustia abate el corazón del hombre. El enfriamiento espiritual ocasionó que muchas personas se desconectaran de la iglesia, se desconectaran de la oración, se desconectaran de la palabra, y entonces las crisis emocionales se elevaron. Al no tener esa conexión con Dios para decirle, ¿sabes lo que está pasando en mi corazón, Señor? Vengo a traértelo a ti. Esa crisis emocional se convirtió en un gran rollo para muchas personas. Las personas que conocemos a Dios de manera personal y tenemos una relación con Él, sabemos que a Dios podemos llevarle absolutamente todo lo que queramos. Amén. Todo, todo. Yo le puedo llevar a Dios absolutamente todo. Nada lo va a sorprender. Nada lo va a sorprender. Porque hasta cuando le llego diciéndole, Señor, perdóname porque acabo de pecar, ¿sabes qué me dice? Sí, ya lo vengo viendo. Pero cuando yo no tengo ese canal directo con el Señor, las emociones se me vuelven un rollo y yo traslado esto a las personas. Ayer tuvimos un ayuno, lo decíamos ahorita, John y Vicky, hermoso. Qué tremendo ayuno el que tuvimos ayer. Por los temas que tocamos. Tocamos dos temas tremendos, la transformación mental y la transformación emocional. Por los testimonios que tuvimos. El testimonio de doña Luz Marina John de tu madre fue increíble. Y el de Magnolia, impresionante. Y déjeme decir esto que voy a decir. Por la unción que había en este lugar. Por la gloria del Señor que había acá en la iglesia. Si nosotros buscamos a Dios en los momentos de crisis, nuestras emociones son controladas por el Espíritu Santo. Amén. Si no lo buscamos, se descontrolan. Mira lo que dice Proverbios 24:10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Este versículo, a la luz de lo que ha sucedido en la pandemia, es impresionante. Si en el día de la pandemia, si en el día de la aflicción, si en el día de la crisis, si en el día de los problemas, si en el periodo de las dificultades te desanimas, muy limitada es ¿qué? Tu fortaleza. Esta pandemia comprobó que nuestra fortaleza en muchas áreas es ¿qué? Limitada. Porque nos desanimamos, porque nos afligimos. Ustedes saben que la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y que cuando yo digo que dentro de los estragos de la pandemia, el primero es el estrago espiritual. Cuando yo me desconecto de Dios, todo lo demás se derrumba. Por eso ese estrago ha ocasionado toda una seguidilla de estragos en el área emocional, en el área familiar, en el área física. Porque si me desconecto de Dios, no voy a tener la fortaleza que Él me da. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquí cantamos una canción hermosa que habla acerca de eso. Si yo dejo de reunirme con Dios, si dejo de orar, si dejo de tener mi relación con Él, me empiezo a desanimar y todo me queda grande. He podido observar que en tiempos de dificultad las personas trabajamos en nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y en nuestras propias fuerzas, hermano, créame, no alcanza. Necesitamos la fortaleza del Señor. Amén. Proverbios 17:22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído, ¿qué hace? Seca los huesos. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Dile a la persona que tienes a tu lado, anímate. Dile al del otro lado, anímate. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído lo enferma a uno. Ayer lo hablábamos, hoy lo vuelvo a decir. Somatización llaman esto los psicólogos. Eso ya Dios se lo había inventado.
Cuando estamos mal por dentro, nos enfermamos por fuera. Y muchas de las enfermedades son consecuencia de que el corazón está decaído. Bueno, la primer crisis o el primer estrago en el área espiritual, enfriamiento, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, como consecuencia la crisis emocional, la ansiedad, la depresión, la angustia, desaforada porque no la llevamos a Dios, sino que dejamos que haga carrera en nuestro propio corazón y lo exponemos al corazón de los demás, como si Dios no supiera que nosotros somos seres emocionales. Si tienes que ir a donde un psicólogo, pues tendrás que ir. Pues ¿cómo vamos a tener algo nosotros contra la psicología? Pero tampoco no pongamos nuestra mano en quien puede manejar solo un área de la vida. Porque ¿dónde dejas lo espiritual? ¿Dónde dejas lo espiritual? ¿Y dónde dejas lo físico? Entonces hay que ser integrales. Amén. Número 3, en lo físico. Porque hubo estragos en lo físico. Evidentemente los mayores estragos, no los mayores, uno de los mayores, digamos, en lo físico. Y mira el Proverbio 18:14 que encontré, que me pareció tan hermoso. En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. Pero ¿quién podrá levantar al abatido? Si algo ocasionó o ha ocasionado esta enfermedad, este COVID-19, es un problema al ánimo de las personas. Lo he escuchado decir de muchos médicos inclusive, que uno de los problemas de la enfermedad es que la gente se desestimula, se desanima y empieza a pensar en la muerte y a desanimarse. Claro, cualquier persona que esté enferma no va a estar feliz, pero la Biblia dice que en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. Pero ¿quién podrá levantar al abatido? Mira lo que dice este mismo versículo en la Biblia de las Américas, que he traído otras dos versiones. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Oiga, es impresionante. El espíritu humano puede soportar una enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién puede sobrellevarlo? Es decir, si tenemos una crisis de salud, pero nos fortalecemos espiritualmente, porque estamos conectaditos de Dios, lo vamos a resolver. Amén. Vamos a salir adelante. Pero si llega la crisis de salud, llega el problema de enfermedad y nos abatimos interiormente, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Se deteriora más. Iglesia, ¿estamos comprendiendo por qué no nos podemos despegar de Dios? Mire, si ustedes, como rebaño del Señor, comprenden en este mensaje que lo primero y más importante es estar conectado del Señor y fortalecer esa conexión, yo me daré ya por feliz, por estar alegre y decir gracias, Señor, se comprendió el mensaje. No podemos descuidarnos de nuestra relación con Dios. Él es lo más importante. Cuando yo no estoy conectado con Dios, comienzo a trabajar en mis propias fuerzas. Cuando yo no estoy conectado con Dios, las emociones me ganan. Cuando yo no estoy conectado con Dios, aún la enfermedad me quiebra. Pero si yo estoy conectado con Dios, yo digo, Señor, lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Si algo ha ocasionado este COVID, es que ha golpeado fuertemente en el ánimo de las personas, en el ánimo, en la parte interior. Y eso es una crisis para una persona que está enferma. Cuando el espíritu se abate, mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? ¿Cómo levantar el ánimo del espíritu que está destrozado? Si estamos animados, aunque estemos enfermos, podemos salir adelante. Pero si nuestro espíritu está destrozado, ¿cómo lo vamos a levantar?
Ayer tuvimos un testimonio acá impresionante y quiero animar a las personas a que nos reunamos a orar, porque yo le doy gracias a Dios, Glorita, y yo porque Magnolia nos agradeció el tema de la oración, de la intercesión. Es decir, que ella reconoce en la intercesión de todos quienes oraron por ella un poder especial de Dios para obrar en su salud. Magnolia estuvo 2 meses en las peores condiciones por el COVID, porque según nos contó, creo que contó que eran 5 cosas: el COVID, la neumonía, 2 bacterias ocasionadas por el COVID, un trombo, pues una cosa intubada. Y yo recuerdo que todos los días que hablábamos decía, no, ya, mejor dicho. Y el Señor la levantó por la intercesión también, porque Dios tiene un propósito con ella, amén. Pero la intercesión nuestra, nosotros tenemos que clamar y orar por las personas cuando nos piden, sobre todo para que Dios dé ánimo al interior. Sobre todo para que Dios dé ánimo al interior. Cuando a mí me informan que hay alguien con una enfermedad terminal, por ejemplo un cáncer fuerte, lo primero que oro es por paz al corazón, por esta palabra que estamos leyendo acá, porque un espíritu fortalecido puede sobrellevar una crisis física, pero un espíritu abatido hace que la crisis física nos lleve al declive. Paz al corazón. Job 18:13. La enfermedad le carcome el cuerpo, la muerte devora las manos y los pies. No podemos negar que esta enfermedad ha traído muerte. No podemos negar que esta enfermedad ha traído pérdida de seres queridos. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 14, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Siempre el tema de la muerte ha traído muchos cuestionamientos al ser humano. ¿Qué hay después de la vida? Si todo termina con la muerte. Y la Biblia es clara al respecto. La Biblia es clara en decirnos, o de ella podemos interpretar, que hay 3 clases de muerte. Primero, la muerte espiritual, que es estar desconectados de Dios, estando vivos, pero sin relación con Dios. Por eso dicen que hay muchos muertos que caminan, espiritualmente hablando. Personas que están desconectados de Dios. Muerte espiritual. Después, la muerte eterna. La muerte eterna es ir a la eternidad, pero para estar separado de Dios, no con Dios. Y la muerte física. La muerte física es un paso obligado. Pero la Biblia nos dice lo que va a pasar con los muertos. Los que han muerto en Cristo, dice, resucitarán con Cristo. Amén. Esta enfermedad, este COVID, esta pandemia ha traído estragos muy grandes. No pude más que llorar ayer cuando escuchaba a Magnolia en su testimonio, porque yo viví lo mismo que ella vivió o que pudieron vivir sus hijos con mi mamá, que falleció por causa del COVID. Esa es una crisis terrible, pero tenemos una esperanza. Amén, iglesia. Tenemos la esperanza de que aquellos que han fallecido, que hemos despedido en este tiempo, por su fe en Jesucristo, van a resucitar con Jesús, porque han muerto en unión con Él. Y yo doy gracias a Dios por la vida de mi mamita linda, porque deja un gran legado, una memoria increíble de bendición, cómo bendijo nuestras vidas. Pero tengo la esperanza en el Señor
de que en algún momento nos vamos a volver a encontrar en el cielo. Amén. Porque cuando nosotros no tenemos esa visión, cuando nosotros no tenemos esa conexión espiritual que controla mis emociones, ¿sabes qué ocasiona un duelo? ¿Ustedes saben lo que ocasiona un duelo cuando uno no tiene una conexión fuerte con Dios y tiene sus emociones bajo control? Puede llevarlo a uno al declive, hermano. Y muchas personas hoy, en este momento, en el mundo, están moralmente destruidas por la pérdida de sus seres queridos porque estaban desconectados de Dios. Siempre la muerte será una crisis, siempre. Y siempre habrá dolor en nuestro corazón. Pero ¿saben algo? Les confieso algo. Cuando pienso en mi mamá, pienso en Dios. Cuando viene el recuerdo de mi madre, pienso en que ella siempre estuvo al lado de Dios y que en este momento está a su lado. Duro que nos ha dado lo que ustedes se imaginen. Todavía tenemos momentos muy tristes y dolorosos. Hay circunstancias en los días a días y en las semanas que le recuerdan a uno, a las personas, y uno se siente acongojado. Ustedes se imaginan si uno no tiene a Dios para una crisis de estas. Bendito. La desconexión espiritual hace que las emociones se vayan para cualquier lado y un problema de salud o la pérdida de un ser querido se sobrepotencie, se sobredimensione. Número 4. En lo familiar. Los estragos de la pandemia en lo familiar. Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se construye la casa. ¿Cómo se construye la casa, iglesia? Con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Ya hablamos de eso hace 8 días muy claramente. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y ¿qué, iglesia? Extraordinarios tesoros. Yo quiero que marquen este versículo bíblico, que lo marquen, que lo guarden estos dos en el corazón, en sus vidas, como padres, como madres, como hermanos, como esposos. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Si en un área la pandemia ha golpeado trayendo estragos, es en el área familiar. El solo hecho de habernos confinado en nuestras casas, lo que debió haber sido una gran bendición, para muchos fue un problema, para muchos fue una crisis. La Biblia dice que con sabiduría se construye la casa. Y la verdad, no nos habíamos preparado para unas circunstancias así. Pero también lo prediqué algún día. Dios nos viene preparando. Cuando llegamos al tiempo de crisis de pandemia, se los dije, iglesia, Dios nos ha preparado para esto, porque lo tenemos a Él. Porque ahora hay que practicar todo lo que hemos aprendido en la iglesia, ahora en nuestra propia casa. Pero a muchos se nos olvidó la sabiduría para construirla, o la inteligencia para echar los cimientos, o el buen juicio para llenar los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Muchos de los hombres que estamos acá y que somos padres, y muchos de los hombres en general, no solamente de la iglesia, sino en general, dejaron de llevar a cabo y de cumplir su tarea como Dios espera, como hombre, como padre, como esposo. ¿Tú sabes qué suele pasar en los hombres, en las crisis con nosotros los hombres? Lo que suele ocasionar las crisis en los hombres, yo les voy a decir, que nos encerramos en nosotros mismos. Es lo que suele pasar. Llega una crisis, llega un problema, el despido de un trabajo, un problema de salud, la pandemia, y los hombres nos encerramos en nosotros mismos. Como a tratar de pensar cómo salimos de esa situación. No hay cosa que le impacte más duro a una esposa, a una mujer, que su hombre está encerrado en él mismo.
No hay cosa que le golpee más duro a una mujer que su hombre esté encerrado en él mismo, y que cuando ella lo vaya a buscar para decirle ¿cómo solucionamos esto? Venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir adelante? Tú le digas no sé. Si usted quiere ver a una mujer, hermano, dinamita, ¿cómo que no sabe? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted sabe qué le suele pasar a las mujeres en las crisis? Los hombres nos encerramos en nosotros mismos. ¿Y sabes qué hacen las mujeres? Salen de ellas mismas. Salen de ellas mismas. ¿Es así o no es así? Porque ellas no pueden guardarse nada, todo lo exterioriza. Y entonces uno se vuelve loco como hombre, ¿no? No, espere, paso a paso, ¿no? La pandemia potenció estas cosas. La pandemia en muchos casos potenció que los hombres nos encerráramos en nosotros mismos, nos refugiáramos, algunos en el trabajo. Claro, teníamos que trabajar, ¿acaso el mundo paró? Muchos lo que nos tocó fue trabajar en casa. Pero otros que tenían negocios, tenían los negocios cerrados, hubo verdaderas crisis. Yo tuve la oportunidad de hablar casi con todos los hombres de la iglesia en los tiempos de cuarentena, porque dije voy a llamar a cada uno a ver cómo van, y escuché cosas muy, muy difíciles, de verdad que uno dice Dios mío, ayuda a esta persona, porque ¿cómo van a sostenerse? ¿Cómo van a subsistir? Y yo entiendo eso, pero si nos metemos en nosotros mismos, la embarramos. Y si las chicas salen de sí mismas sin control, también. Mira lo que dice Marcos 3, 24, 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Lo peor que nos podía pasar o nos puede pasar en tiempos de crisis o en cualquier momento a una familia es dividirnos. Es lo peor que nos puede pasar. Por eso me gusta hablar de dos principios claros para los matrimonios, para las parejas: principio de unidad y principio de acuerdo. Unidad, estamos juntos. Yo le digo a Claudita, mi amor, si estamos juntos, cualquier cosa que se presente lo podemos resolver. Si estamos juntos. Si estamos divididos, nos coge un zancudo y nos enreda la vida, hermano. Pero si estamos juntos, viejo, que se venga lo que se venga. Pero el principio de acuerdo, no solo estamos juntos, vamos para el mismo lado. Son dos principios fundamentales. ¿Qué hizo la pandemia? Nos dividió y cada uno por su lado, en la misma casa. Hombres encerrados en sí mismos, en su trabajo, claro, esa era la excusa perfecta. El trabajo. Oiga, trabajamos como locos en la pandemia, muchos. Sobrepasando horarios, no dejando tiempos para comer. Fue el desorden de los desórdenes, hermano. Todavía está el Ministerio del Trabajo tratando de regular el trabajo en casa, regulando los horarios, excedimos todos los límites. Algunos se refugiaron en los videojuegos, otros en la televisión, otros en los problemas. Estoy hablando de esposos, no estoy hablando de los hijos. Ahorita hablo de los hijos. Estoy hablando de esposos refugiados en el internet. Se potenció la pornografía, los estragos de la pandemia. Otros se refugiaron en el licor, y la casa dividida y un reino dividido, dice la Biblia, no se sostiene. Colosenses 3, versículos 18 al 21. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sean que se desanimen. A estos pasajes de paulinos de Colosenses y de Efesios, yo lo he llamado el modelo bíblico del matrimonio. Hay un modelo bíblico del matrimonio. Y en el modelo bíblico del matrimonio el hombre es cabeza. El hombre es líder.
En el modelo bíblico del matrimonio el hombre dirige, es cabeza. Cabeza para dirigir, cabeza para advertir el peligro, para decir vamos a hacerlo de esta manera. Tranquila mi amor que tú aquí tienes un hombre. No se preocupe muchacho, yo voy a resolver eso. Cabeza para poner el pecho, para decir aquí estoy yo. Y esto se nos vino encima, pero tranquilos. Dios está con nosotros. ¿Y qué pasó en la pandemia? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estuvo el hombre que tenía que sacar el pecho y decir, de esta salimos? Tú sabes, mi amor, que hemos enfrentado crisis y de esta salimos también. Cuando el hombre no cumple su papel, cuando el hombre no hace su tarea, ¿qué pasa con el hogar? Se desbalancea. La esposa que tiene en su corazón el llamado de cuidar a su hogar, de cuidar su casa, entonces empieza a levantarse a niveles inesperados y complicados. Porque cuando la esposa se pone en niveles que no deben estar, y lo hace por protección muchas veces, y todo eso trae división. La falta de liderazgo espiritual de los hombres en pandemia ha sido uno de los peores estragos de la pandemia. La falta de liderazgo espiritual. Quiero esperarlos a todos muchachos el jueves 25 de noviembre, porque vamos a tocar un tema que el Señor me dio. Yo respondo se llama. Yo respondo. ¿Quiénes van a venir? Eso sí, las mujeres, todo. Oiga, qué determinación la de los hombres. ¿Quiénes van a venir? Las mujeres, todos, no. Ay, Señor Jesús. Mejor llévame de una vez, Señor. La falta de liderazgo espiritual en pandemia fue una de las peores crisis de liderazgo de los hombres. Voy a contarles un testimonio. Dentro de 8 días les voy a contar cositas del detrás de cámaras. Nosotros, les voy a adelantar algo. Los primeros servicios que hicimos durante un buen tiempo, los hicimos pregrabados. Grabábamos viernes o sábado y mandábamos el servicio el domingo a las 10:30. ¿Sí? Ya les contaré detalles de eso. Solamente les quiero contar esto para esto. Pregrabábamos y el domingo a las 10:30 mandábamos el servicio. Es decir, que yo como líder espiritual de mi casa me sentaba el domingo a las 10:30 a conectarme con el servicio de la iglesia que yo mismo había predicado, que yo mismo había ayudado a producir, que yo mismo había ayudado para que la iglesia tuviera el alimento, pero yo estaba sentado ahí ¿a qué horas? Y cuando llegaban las 10:30 y veía que las cosas en la casa, veía movimientos de escobas y de cosas, decía, empezó el servicio. Empezó el servicio. Y Claudita no me deja mentir. La señora. Ese liderazgo espiritual es fundamental en tiempos de crisis. Amén. Cuando falta ese liderazgo espiritual, cuando hay ausencia de ese liderazgo espiritual, ¿sabes qué pasa con la casa? Se quiebra, hermano. Se necesita sacerdocio en los hogares. No para obligar a nadie, para decir, empezó el servicio y todos sentados en el servicio a las 10:30, alabando al Señor y escuchando y siendo ministrados por la palabra que yo mismo prediqué. La falta de ese liderazgo espiritual es caótica en un hogar, hermano. Jueves 25, 6:30. Yo respondo. Las madres, ¿qué podemos decir de las madres en pandemia? Se les acumuló el trabajo de una manera, de verdad que oramos por todas. Algo ayudamos los hombres, pero es que imagínese usted, antes de pandemia salíamos todos a trabajar, inclusive los niños a estudiar, los niños almorzaban en el colegio. Y llega la pandemia, todos en casa, las mujeres hagan desayuno, almuerzo, comida, aseo, 25,000 cosas.
Y el hombre sentado trabajando en el computador. Hay que pensar bien de la gente. La crisis que ocasionó eso, las discusiones, los conflictos, las peleas. Pero usted, ¿qué hacía ahí sentado haciendo nada? Le dijeron a más de uno aquí. Pero estoy trabajando, ¿no ves? Eso generó una crisis impresionante. Y yo las compadezco mucho a las mujeres, porque de verdad que hasta hoy todavía esto les cambió la vida. Es que todavía estoy escuchando yo a mamás diciendo: pastor, ya empezó el niño a estudiar. ¿Y cómo así que ya empezó hasta ahora? Sí, hasta ahora empezaron a estudiar. ¡Wow! O sea que todavía estaban bajo su responsabilidad. Les tocó ser profesoras, les tocó ser hasta profesoras de educación física, se convirtieron. De todas las materias. ¡Qué cosa tan impresionante! Y los hijos metidos en sus cuartos, cada uno en su propio espacio, haciendo, esperemos que lo mejor, porque muchas veces ni vamos a mirar en qué están. Yo recuerdo que Claudita toda la vida me dijo: ve y mira en qué están los muchachos. Nosotros de hombres a veces, ¿no? Ve y miras en qué están haciendo. Ay, mami, están estudiando, están. Yo pasé por ahí, yo vi que estaba por ahí, lo vi haciendo tareas. Las mujeres tienen eso que llaman sexto sentido, ¿no? Es una sabiduría que Dios les ha dado. Para los hijos esto ha sido terrible, terrible. Pérdida de sueños, pérdida de esperanza, lo hemos hablado. Se truncaron sueños, se truncaron planes. Dejaron de ver a sus amigos, se encerraron en sí mismos. Muchos de ellos están hoy con crisis de ansiedad, con problemas emocionales, porque no habían logrado conectarse bien con el Señor. Si lo están sus padres, ¿cómo podrán estar los hijos? Uy, Jesucristo, de verdad que esto no ha sido fácil. Pero si estamos conectados con Dios, lo resolvemos. Amén. Salimos adelante de la mano del Señor. Claro, obviamente, también hay que hablar de lo bueno. La mayoría de hogares se mantuvieron firmes, hombres con liderazgo espiritual, mujeres sabias que recibieron el apoyo de sus esposos, de sus hijos para las tareas del hogar, y hasta hoy. Que Dios los bendiga. Sé que aquí hay muchos hogares así, pero también tenemos que hablar de los que no son así, que muchas veces puede ser el mío. Bueno, terminemos entonces en lo económico. Génesis capítulo 41, versículos 25 al 32. Mira el pasaje que el Señor me puso para hablar de este tema. José le explicó al faraón: en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Y me ponía yo a pensar, tanto que hemos hablado nosotros en la vida, las vacas gordas y las vacas flacas. En la época buena, reserva para las dificultades, para los tiempos de dificultades. La verdad es que nos cogió la pandemia y a muchos sin reserva. A muchos sin reserva. Y la preocupación económica generó estragos al interior de la casa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y lo que Dios me pone a mí para decirle a la iglesia en esta mañana, en este punto, es: seamos sabios. Ya pasamos por algo así. Esto podría volver a pasar. Seamos sabios, las vacas gordas, las vacas flacas. Porque si algo así nos volviera a pasar, ¿qué vamos a hacer entonces?
¿No será tiempo de reestructurar el presupuesto de la casa, de reestructurar la economía, de cambiar la forma como hacemos las cosas? Yo creo que sí. Yo sé que a muchos les fue muy bien en tiempo de pandemia, le doy gracias a Dios por eso. Dios los bendijo. Como digo yo, algunos en pandemia se enriquecieron, otros se empobrecieron, pero algunos enriquecieron. Yo he hablado con personas de la iglesia que me han dicho: pastor, a mí en pandemia me fue súper. Gracias Dios. Pero sé que a muchos también les ha costado mucho. ¿No será tiempo de cambiar nuestra manera de hacer las cosas? Y de reestructurarnos y de ajustar nuestros presupuestos para que no volvamos a pasar por lo que pasamos. Bueno, quiero terminar con esta cita de 2 Corintios 4, versículos 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es ¿qué? Eterno. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde está mi mirada? Yo sé que la pandemia nos puso panoramas muy complejos, pero si mis ojos están en eso, no he entendido el sermón. ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde está mi mirada? Yo sé que hay cosas difíciles, sé que la pandemia ha traído estragos, pero si mi mirada está en el Señor, sé que todo se va a resolver porque el Señor lo volverá a hacer una vez más. Amén. No sé cómo esté tu matrimonio, no sé cómo estén tus finanzas, tu economía, no sé cómo estén tus emociones, tu relación con tus hijos. En muchos casos no lo sé. Solo sé que si tienes tus ojos en el Señor, cualquier circunstancia que estés atravesando se va a resolver por el poder del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos a Dios. Iglesia, pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el Señor. Pablo dice a los corintios que tenemos un tesoro en vasijas de barro para que se vea tan sublime poder que viene de Dios y no de nosotros. Que nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y dice Pablo: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, pero mientras que lo que no se ve es eterno. No pienses que esa crisis que tienes ahora perdurará por siempre si tienes tu mirada en el Señor. No pienses que ese problema económico, esa crisis matrimonial, ese problema con los hijos va a ser eterno. No. Si tienes tu mirada en el Señor, esto va a cambiar y puede cambiar ahora mismo.
Iglesia, pon tu mirada en el Señor, porque Dios está por encima de toda crisis, de todo problema. Sé que la pandemia ha traído dificultades, pero si nuestros ojos están en el Señor, vamos a salir de esas dificultades. Enfermedad, aún la pérdida de nuestros seres queridos, porque los encontraremos de nuevo en el cielo cuando sea nuestro tiempo. Aún los problemas conyugales, aún dificultades de salud. Si tienes tu mirada en el Señor, lo vamos a resolver, porque Él va delante de nosotros. Padre, yo quiero darte gracias. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te pido, Señor, que tú bendigas la iglesia, que bendigas cada hogar, cada matrimonio, cada hombre y mujer. Señor, que seas tú con nosotros, Señor, en este tiempo, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas. Que seas tú con nosotros, Señor. Sé que hay circunstancias difíciles, que estamos enfrentando muchas circunstancias difíciles. Conozco de casos, Señor, de empresarios con dificultades. Padre, llena de bendición esas empresas. Señor, familias hablando de divorcio. Padre, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a salir adelante. Yo pongo mi mirada en ti, Señor. Duelos que hemos vivido, Señor. Tristeza por la partida de seres queridos. Yo pongo mi mirada en ti. En el nombre del Señor Jesús yo te pido, Señor, en unidad con tu hermosa iglesia reunida en el templo y en las casas, que tu gloria sea manifestada sobre nuestras vidas, y que aun a pesar de las dificultades por las que hemos pasado, podamos ver que lo harás una vez más, que lo haces de nuevo, que restauras vidas, economías, personas, corazones. Señor, llévate toda ansiedad. Llévate toda ansiedad del corazón de cada persona, de los jóvenes, de los niños, de los hombres, de las mujeres. Traemos nuestras emociones a ti, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Yo bendigo la iglesia en tu nombre, Señor, y te pido ayuda, Señor, porque vamos a salir fortalecidos de esta circunstancia, para gloria tuya, Señor, y se contarán historias de lo que tú hiciste cuando estábamos en tiempos de crisis, porque miramos a ti, porque nuestra mirada está sobre ti, está en ti, en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, y yo proclamo con mis labios. Tu palabra dice: creí y por eso hablé. Y con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Yo profetizo bendición para mis hermanos y proclamo bendición para ellos y para mi vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro, Señor, que tú bendices de manera muy especial la vida de cada familia, de cada persona, Señor, que se ha mantenido conectada y que se está conectando nuevamente y que ha estado ahí, Señor, a pesar de las dificultades. Y bendigo, Señor, a aquellos que se han enfriado, para pedirte, Señor, que se vuelvan a calentar en tu santo nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a terminar. Solamente déjenme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si estás hoy por primera vez hoy en la iglesia, si alguien te invitó, ¿quién más está por primera vez? Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. Por allí atrás, ¿hay alguien por primera vez? Que Dios los bendiga. Voy a hacerles una invitación muy especial. Primero, denme la oportunidad de estar cerca. Sé que algunos de ustedes ya han hecho esta oración, pero quiero pedirles que vengan aquí, por favor. Vamos a hacer una oración muy especial. Vengan las personas nuevas. Por favor, dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? Si en casa estás por primera vez, que Dios te bendiga, te damos la bienvenida también. Vamos a hacer todos una oración. Voy a pedirles el favor que cierren sus ojos. Toda la iglesia los va a acompañar. Digan conmigo esta oración: Señor Jesucristo, yo te necesito.
Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. Permítame darles un saludo e invitarlos por un momento que vayan a nuestra reunión de bienvenida. Van a estar dispuestos John y Gloria, que están aquí, van a salir con ustedes hacia la reunión de bienvenida. Por allí tenemos a los Nicodemos de Montería. Juan, Dios te bendiga. Y la esposita, por allá donde están ellos va a estar la reunión. Que Dios los bendiga.